Cuando venimos a este camino, hermano, más quiero dar una introducción. Nos encontramos con muchas palabras que ni siquiera habíamos oído, ¿verdad? Como redención, como justificación, como gracia. Es un lenguaje nuevo, son palabras nuevas a las cuales debemos entender a cabalidad para que adquiramos ganancia de parte de nuestro Padre Celestial. Y una de las palabras que usa mucho la Biblia es gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y debemos de tener claridad total en nuestra mente y en nuestro corazón que es la gracia. Porque si no, no podemos obtener gracia o perderemos la gracia. Pero la gracia, hermano, es el favor de Dios que viene por medio de la obra hecha por Cristo Jesús a favor nuestro, en su muerte, sepultura y resurrección. Y para que esto pueda venir a nosotros necesitamos entender eso, que es un favor de Dios otorgado a nosotros, que viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera de Cristo buscamos gracia de Dios, que es el favor de Dios, no lo vamos a encontrar. Solo en Cristo está el favor del Padre. Amén. Entonces vamos a estudiar cómo adquirir la gracia de Dios. ¿Listos? La gracia es el favor de Dios sobre nosotros. La obtenemos por aceptar lo que Él da y la perdemos por rechazar lo que ofrece. Dios ofrece. Si no despreciamos lo que ofrece, obtendremos su gracia. Hay cosas que podemos hacer sin Dios y hay cosas que sin Él nada podemos hacer. En toda desobediencia nuestra no está Dios presente en ello. Esto lo hacemos nosotros sin Él. Todo lo que hacemos sin Él es sin valor alguno en asuntos de la eternidad. Su gracia actúa cuando reconocemos que lo que nos pide no lo podemos hacer sin Él. En realidad, nadie viene al cielo si no es por Él. Nadie obedece sin Él y nadie le agrada sin Él. Pero el ir al cielo, obedecer y agradarle no depende de Él, sino de nosotros. Él nos ofrece el camino, nosotros debemos caminarlo. Dios nos ofrece su ley, nosotros debemos vivir por ella. Él nos hace saber cómo agradarlo y de nosotros está desear hacerlo. Por esto su gracia, aunque es para todos, no todos la obtienen porque está condicionada a lo que Él dice. Cuando hacemos lo que Él dice, ganamos su gracia. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor. Juan 7:17. No hay gracia sin obediencia. Y la obediencia es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es obedecer sus enseñanzas. No todo aquel que intenta con todo su corazón hacer lo que Él dice se enfrentará a la realidad de que no puede hacerlo. Aquí Dios espera nos rindamos y en humildad reconozcamos que sin Él no lo podemos hacer. Pero la gran mayoría, en vez de rendirse, resisten los mandamientos y los aplican a su conveniencia. O se alejan porque según ellos son mandamientos imposibles de obedecer. Entonces se desligan de Cristo y pierden la gracia de Dios. La soberbia de la carne nos hace perder su gracia. La humildad, por el contrario, nos hace ganarla. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Toda ayuda de Dios vendrá sobre los humildes, los que entienden muy bien las palabras que el Señor declaró cuando dijo, el que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto, pues en mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Los que hemos recibido a Cristo, estamos unidos a Él. Esta unidad permanece cuando hacemos las cosas cuando Él nos las dice y como nos las dice. De lo contrario, la perderemos. Pongamos el caso de nuestra justificación en Cristo. La justificación de nuestras culpas y pecados se alcanza en Él y se pierde sin Él. Los hermanos de la iglesia en Galacia aceptaron los ritos de la ley de Moisés y la fe en Jesucristo para recibir justificación. Esta mezcla hizo que perdieran la gracia de Dios.
Pablo les declaró esta verdad diciendo: ustedes, los que creen que son justificados por los ritos de la ley, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Todo lo que agreguemos o quitemos a lo que Él ya hizo, nos hace desligarnos de Cristo y perder su gracia. Él ofrece, pero lo recibimos bajo sus condiciones, no las nuestras. La soberbia, la arrogancia, la presunción, el orgullo, la terquedad, la rebelión son los peores males en los cristianos, que les hacen perder la gracia de Dios. Pues todos estos estados de la mente y corazón son densas tinieblas que resisten la luz que es Jesús. Todas estas mentalidades y personalidades resisten totalmente la verdad que reposa en Dios mismo y la luz que proviene de Él. Hay mucha soberbia de la carne en la iglesia del Señor. La soberbia entorpece la razón, oscurece la mente y enceguece el entendimiento. Cuanto más soberbia existe, más resistimos los mandamientos del Señor, más despreciamos lo que Dios instituyó, más vivimos el cristianismo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pensamos que cuando la palabra dice que hagamos todas las cosas de corazón, se trata de hacer lo que nosotros deseamos y no lo que Él desea. Muchos son soberbios, desobedientes, porque están obedeciendo los sentires perversos de su corazón engañoso y se olvidan del compromiso, el sacrificio, fidelidad, perseverancia en Cristo. La orden es: te mando a que te esfuerces y seas valiente a poner por obra mis mandamientos. Josué 1:3-9. En este camino se trata de resistir todo sentimiento que se opone a la palabra de Dios y a esforzarnos para que nuestro perverso corazón no nos engañe y nos haga sentir infieles ante Él, o nos hace ser infieles ante Él. Al final, la gracia abundante de Dios está reservada para los humildes. Pues nuestro Señor nos mencionó enfáticamente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán el día del juicio: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿No sacamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré: nunca yo los conocí a ustedes. Apártense de mí, practicantes de maldad. Mateo 7:21-23. El más grande ejemplo de cómo la gracia de Dios se pierde fue Lucero, hijo de la mañana. Isaías 14:12. Pues de él se dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:12 y versículo 17. Fue desechado para siempre porque dejó de ver que lo que él tenía no era por causa de él, sino de aquel que lo creó, al cual debía darle gloria, honra y alabanza continua. Cuando pensó que merecía ser igual que Dios, se llenó de orgullo y perdió la gracia de Dios. Pero tenemos otro ejemplo perfecto en Cristo, el cual es manso y humilde de corazón. La Escritura habla de él diciendo: la palabra se volvió humana y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Él es manso y humilde de corazón, por eso está lleno de gracia y de verdad. Amén. Cuando el Señor dice, hermano, que Él resiste a los soberbios y da gracia o favor a los humildes, se está refiriendo, hermano, a sus hijos y a los que no son sus hijos. Cada vez que tú y yo, hermano, decidimos vivir un cristianismo como mejor nos complace, como mejor nos acomoda, como mejor suponemos, ya nos hemos desligado de Cristo y ya la gracia la hemos perdido. Por eso el mayor problema en los cristianos, hermano, actuales, son que ellos acomodan el cristianismo a su manera, a la mejor manera que les acomode. No les gusta sacrificarse por Dios, no les gusta comprometerse con Dios, no les gusta ser sacrificados para poner por obra su palabra. Les gusta recibir las bondades de Dios, pero no quieren compromisos de pacto con Dios.
Entonces, al no creer compromisos con pacto, no se dan cuenta que la gracia ya la perdieron. La gracia, hermano, es el favor permanente sobre ti, sobre mí. Pero esto, hermano, no es un regalo, se gana. Se gana por la fe que tenemos activa en Él. Se gana porque hacemos las cosas como Él nos las pide. Hablemos de la salvación y de la vida eterna, para dar un ejemplo. El hombre y el diablo se inventan un montón de religiones para llegar supuestamente a Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Y todos, hermanos, la mayoría de que somos religiosos aquí en cualquier religión, somos de noble corazón. Porque nuestra intención es, la mayoría de veces, es sincera, es honesta. Pero, hermano, si buscamos llegar a Dios de acuerdo a la bondad de nuestro corazón y no como Dios lo instituyó, ¿llegaremos a Dios por eso? O sea, la bondad de nuestro corazón nos calificará para llegar a Dios de la manera que nosotros deseamos y queremos y no de la manera que el Dios lo instituyó. No, hermano. Y aquí lo debemos de entender. Cuanto más pronto lo entendamos, mejor será para nosotros. ¿Por qué? Jesucristo dijo, ustedes saben a dónde voy. Ellos le dijeron, no sabemos a dónde vas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero las religiones, hermano, te ponen un montón, hermano, de cosas que te hacen creer que por ahí llegarás al cielo. Cuando Jesús dijo, nadie viene al cielo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por lo que yo hice, si no aceptas lo que yo hice, si no vives de acuerdo a lo que yo te digo, si no haces como yo te digo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está el Padre? Cuando oró y nos enseñó a orar, dijo, cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Así es de que cuando dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, está diciendo, nadie viene al cielo si no es por mí. Si en la tierra no aceptas lo que yo hice por ti, no hay manera de que vengas acá. Pero lo que nos engaña es nuestro noble corazón. Soy bueno, hago cosas buenas, me acerco con honestidad y sinceridad a Dios. Hermano, si tú haces del cristianismo tu cristianismo, al último vas a escuchar las palabras, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque hiciste lo que tú quisiste, no lo que yo te mandé a hacer. Por eso dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad está escrita en la Biblia, hermano. Si nosotros insistimos en salirnos fuera de la Biblia, perdemos la gracia. Nos desligamos de Cristo. El Padre Celestial tiene una ley eterna aquí en la tierra y es su palabra escrita en este libro. Dios, hermano, bendice a los que respetan y honran su palabra y viven de acuerdo a su palabra. Pero, hermana, deja que la maldición consuma a todos aquellos que desprecian su palabra y que no se ajustan a la regla de su palabra. El rey reina, ¿sabes? Pero reina por medio de su ley. Y si ha de reinar el rey de reyes y señor de señores sobre ti, sobre mí, va a reinar solamente por medio de su ley, que es su palabra. Si aceptamos su palabra, el rey entonces está reinando sobre nosotros. Pero si no la aceptamos, es un engaño de nuestro corazón. Aunque digamos, tú eres rey y tú eres mi rey, no es cierto, no es nuestro rey. Porque si fuera nuestro rey, obedeceríamos las leyes de su rey. No. ¿Verdad que es muy fácil decir que eres mi rey? Orar que eres mi rey, decretar, tú eres mi rey, cantar, tú eres mi rey. No, no, no. Pero si de verdad es nuestro rey, respetamos las leyes de su reino, honramos las leyes de su reino, obedecemos las leyes de su reino. Por eso muchos hermanos los engaña la bondad de su corazón, como te he dicho. Me acerco sinceramente, soy noble, soy bueno. No te va a servir de nada tu bondad cuando tu bondad está completamente en rebeldía contra la forma en que Dios manda que tú te debes de acercar a Él. En Hechos capítulo 4 versículo 2, hermano, dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
en el que podamos recibir la salvación que viene del Padre. Solamente Jesucristo hombre. Y también Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el hombre quiere meter otro mediador aparte de Jesucristo, se desliga de Cristo, pierde la gracia, se acabó. Porque si hay alguien que reconoce el Padre aquí en la tierra, es la obra de su Hijo Jesucristo. Si es alguien que reconoce que realmente es el único que se le dio el derecho de poder reconciliar al hombre con Dios, es Jesucristo. Fue Jesucristo el delegado por el Dios Padre a que sobre él y por él, hermano, pudiera venir a reconciliarnos nuevamente a Dios. Pero cuando tú y yo buscamos otro que no es Jesucristo o algo fuera de Jesucristo, aunque seas de muy noble corazón, aunque tus sentimientos sean muy buenos y muy honestos, no te van a servir, porque la única forma en que puedes acercarte al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otro medio, hermano. Y lo tenemos que comprobar en nuestra vida. Dice, hermano, la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Entendamos bien por qué Jesucristo es el único que puede perdonarnos nuestros pecados, justificarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios el Padre. ¿Por qué? Hermano, Jesucristo es Dios. Dije, Jesucristo es Dios. Juan 1:1, Primera de Juan 5:19, Romanos 9:4 y 5 declara enfáticamente que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Él es Emmanuel, significa Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Si se le pone el nombre a Emmanuel, a Jesucristo, claramente está diciendo, Dios está entre ustedes. Dios está entre ustedes. Pero cuando no vemos a Jesucristo como Dios, desvaloramos, hermanos, su posición. Aunque Él como hombre se adjudicó estos títulos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aunque Él mismo, hermano, se le nombró como el primogénito Hijo de Dios. Y aunque a Él mismo se le nombró, hermano, como el Hijo de José y de María, nosotros sabemos que Él es el Dios encarnado. Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por causa de que los pecados de los hombres fueron contra Dios y su ley, y nadie podía cumplir la ley de Dios, Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Tuvo que encarnar en un cuerpo de carne para pagar todos los pecados que le debíamos a la justicia de Dios, los pecados de nuestro espíritu, los pecados de nuestra alma y los pecados de nuestro cuerpo. Cuando Jesucristo tomó su cuerpo aquí en la tierra, o cuando Dios entró en un cuerpo humano aquí en la tierra era un hombre, tenía espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando lo cuestionaron a él, él dijo, yo no vine a anular lo que dijeron los profetas, ni vine a anular lo que dice la ley, vine a cumplir la ley, porque ninguno de ustedes la cumple. Si los desobedientes, hermanos, merecieron la muerte, el castigo y el rechazo de Dios, solo Dios mismo podía, hermano, hacerse hombre. Y por eso, en esa condición de hombre, hacerse obediente. Hacerse obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Dice aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo
5, 6 al 11, dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Quién es igual a Dios? Solo Dios. Escucha lo que te dije. ¿Quién es igual a Dios? Solo Dios. ¿No es cierto? Y dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces recibió tal honra, hermano, por haberse humillado en forma humana. Y el hermano vino a pagar nuestros pecados, a cumplir lo que la ley justa de Dios demandaba. Este es lo que demanda la ley justa del Padre. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que la declara la ley. Si pecas, tú mismo provocas la separación entre Dios y tú. Porque la muerte nos habla de separación de la vida. La paga del pecado es la muerte. O sea, el que peca merece ser separado de Dios. El que peca merece ser separado de Dios. Pero el regalo de la vida eterna es Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Si no, estás muerto en tu religión. Así como de criminal se escucha, así es. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Romanos 8:9 dice que si tú no tienes al Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti, tú no le perteneces a Él. Tú no eres de Él. No me mires así. Yo nomás te digo lo que está escrito en este libro que yo no escribí. Amén. En primera de Juan, hermano, capítulo 5, versículo 8, versículo 9 al 12. Dice primera de Juan 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí misma. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para nada dice: el que tiene su religión será salvo y será al cielo. Aquí habla de una persona. Aquí habla del Hijo de Dios. Si tienes religión, con toda religión te vas al infierno. Pero si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Y si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Entonces, cuando hablamos estas palabras con tanto énfasis, con tanta seguridad, creamos conflictos en mucha gente. ¿Por qué? Eso es lo que ellos piensan. Interpretan la Biblia mal a su manera. Pues, ¿qué necesidad de interpretar tienen estos versos, hermano? Si son tan literales. No se necesita interpretación, son demasiado literales. Si prestamos atención a la forma en que nos habla la Biblia, no nos confundiremos tanto. ¿Acaso nos habla de religión aquí? ¿Acaso nos habla de bondad aquí? ¿Acaso nos habla de buenas acciones aquí? No, aquí nos habla de una sola persona, del Hijo de Dios. Dice, Él es la vida eterna. Al que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. El que no lo tiene,
no tiene la vida eterna. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Abre tu corazón, invita a Cristo que entre dentro de ti. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo Jesucristo a vuestros corazones. Él entra dentro del corazón. Y entonces, hermano, cuando Cristo entra en el corazón, tienes a Dios mismo dentro de ti, tienes la vida eterna dentro de ti. Por lo cual, hermano, tu vida forzosamente tiene que dar un cambio total. Tiene que haber un cambio. El asunto es, hermano, que en este camino nos descuidamos. Pensamos que con tener a Cristo la tenemos ya hecha, pero el Señor nos habla de gracia. Y la gracia es el favor que viene por medio de Él cuando hacemos lo que Él nos dice. Entonces, hermano, aquí debemos de entender lo siguiente: que aunque estamos en Cristo, podemos desligarnos de Él y podemos perder su gracia. Cada vez que tú y yo insistimos en irnos por un camino diferente del que está escrito en la palabra, estamos desligándonos de Cristo y estamos perdiendo la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra es Dios y Cristo es la palabra. Te desligas de la palabra, te desligas de Cristo y se acabó el asunto. Por eso los que viven conforme a su corazón confían demasiado en su bondad. Es la cuarta vez que lo menciono. Porque confían en su nobleza, en su bondad de su carne. Pero no se ponen a ver si la bondad de su carne es rebeldía contra los mandamientos de Dios. Entonces aquí tenemos un verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Que por cuanto menos tomamos en cuenta la Biblia para vivir el cristianismo, más engañados estamos, más desligados de Cristo estamos y más favor de Dios hemos perdido. Porque, hermano, el Señor mismo nos dice, hablando por su propia boca, que debemos de prestar atención a lo que Él dice, cómo Él lo dice y por qué lo dice. Y aquí, hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No se trata de oír nada más, sino de hacer lo que oyes. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero mira lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Cuando vemos atentamente, hermano, lo que dice la Biblia, entonces entendemos la voluntad de Dios. Dijimos que es Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra. No está diciendo confía demasiado en la bondad de tu corazón. No, dice, fíjate bien, que se trata de obedecer la palabra y no los deseos de tu corazón. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la Biblia, pero no hace lo que la Biblia dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Pero mira lo que dice el 25. Mas el que mira atentamente, no su corazón, sino que atentamente mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. No sé si lo notaste, pero aquí Dios no habla nada de nuestros nobles sentimientos, sino de obediencia a su palabra, de obediencia a su doctrina, de obediencia a sus mandamientos.
Por eso, hermano, dije que el mayor problema en los cristianos es su soberbia, su terquedad, su honestidad, su orgullo, porque viven el cristianismo a su manera, sin compromiso alguno con Dios, sin esforzarse por ser obedientes y fieles a Dios. Y están esperando en la gracia de Dios. Hermano, despierta. Si suena la trompeta, hoy tú te quedas. Si tienes esa mentalidad, tú te quedas. Porque aquí, hermano, la gracia está condicionada. La gracia se gana, hermano, por ser humildes delante de Dios. Y, hermano, en nosotros los que somos tercos, la humildad solo brota después de quebranto tras quebranto, humillación tras humillación a nuestra carne de parte de nuestro Padre, hasta que nos quita toda soberbia, hasta que nos quita todo orgullo, hasta que nos quita toda arrogancia. Entonces doblamos nuestras rodillas y reconocemos que sin Él nada de valor podemos hacer. Pero algunos, hermanos, Dios los golpea poquito en su orgullo y se van de la iglesia. En algunos, porque los regaña el pastor, se ofenden y están resentidos. Porque los corrige el pastor, se ofende y están resentidos. Hermano, si te corrijo por la palabra y tú te sientes, hermano, eres soberbio, eres arrogante. ¿Por qué? Porque la palabra misma es Cristo, hermano. Y lo único que te puede mantener en la gracia de Dios es la obediencia a la palabra. Y nosotros debemos de reconocer, hermano, que no podemos vivir el cristianismo como a nosotros nos complace, como la bondad de nuestro corazón nos acomoda, hermano. Para tu información, si lees bien la Biblia, este camino es, hermano, de sufrimiento, de resistencia, de compromiso, de guerra, de lucha y de batalla continua hasta el final. El que perseverare hasta el fin será salvo, el que no se perderá. Cada día, hermano, hay guerras, hay luchas, hay compromisos que tenemos que mostrarle a Dios nuestra fidelidad y nuestro compromiso, hermano. Pero no hay compromiso con Dios, no hay entrega para Dios, hermano. No hay honra del pacto que Dios hizo con nosotros y esperamos que suene la trompeta y que nos resucite el Señor. Hermano, despierta, no te vas. Pero te voy a dar un consejo: no te dejes marcar por lo que más quieras. No te dejes poner la marca de la bestia. No te dejes poner, porque en el momento que te la pongas, se perdió tu alma para siempre. Hermanos, si hoy es difícil la salvación, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, los demonios que están en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, proféticamente está escrito en el libro de Apocalipsis que serán sueltos. Y si ahora es difícil ser cristiano y ser comprometido con Dios, hermano, allá mayoría de cristianos traicionarán al Señor. Si hoy lo traicionan y no hay persecución, ¿qué será cuando la persecución venga, hermano? Vas a traicionar al Señor. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Ah, sí, me gusta todo esto. No, ya. Hoy me dice el Señor que niegue mi vida, pero no amo tanto mi vida que yo quiero vivir libremente. Hermano, la palabra del Señor nos dice que a libertad fuimos llamados, pero que esta libertad no la usemos para vivirla conforme a nuestra carne, sino en compromiso con Dios, hermano. O eres esclavo de la carne o eres esclavo del espíritu, pero no puedes ser de los dos. Fíjate lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 y versículo 14 al 17 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Cristo? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Cuando yo obedezco en mi carne, me hago esclavo no de Dios, sino de mi carne. Y mi carne es rebelde contra Dios. Mi carne no se sujeta por ella misma a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así es de que cuando vivo cuando vivo mi cristianismo a mi manera, estoy en un engaño de mi corazón. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta estoy viviendo conforme a mi carne.
Vivir conforme a Dios, hermano, es vivir conforme a la guianza de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos va a guiar siempre a la verdad de la Biblia, nunca fuera de la verdad. Por eso aquellos que dicen no es suficiente simplemente obedecer la Biblia. Hay muchas cosas que Dios te va a tomar en cuenta. Te cuento, sal de tu mentira. Una cosa te va a tomar solamente en cuenta: si haces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cuenta que la hiciste cuando pusiste por obra su palabra. Si no, no hiciste nada. Pensaste que hiciste. Es como aquellos que hacen lo que Dios nunca les manda que hagan. Traen ofrendas que Dios nunca pide. Y en ellos piensan que están agradando a Dios. Ese es el típico cristiano de este siglo, que vive su cristianismo a su manera. De la manera que se siente cómodo, de la manera que no lo ata. Hermano, si tú no te dejas esclavizar por Dios hoy, serás esclavo del infierno para siempre. Hermano, hoy o pierdes tu libertad para hacerte esclavo de Dios, o mantienes tu libertad en la que vives sin compromiso con Dios, y al final serás esclavo de las tinieblas, del infierno y del lago de fuego. Y esta es una decisión, porque el Señor nos dice: ¿no sabes que si obedeces a alguien, te haces esclavo de quien obedeces? Entonces, si yo obedezco los sentires de mi corazón en vez de obedecer la Biblia, me hago esclavo del engaño de mi corazón. Y el engaño de mi corazón me hace sentir que estoy bien, porque como tengo paz, porque como me siento bien, asumo en mi engañado corazón que estoy aprobado por Dios. Hermano, un día conocerás que tu propio corazón produce una paz, que el mundo te da una paz y que el diablo te produce una paz también, y que Dios también te da su paz. Pero cuando sentimos paz, cuando estamos haciéndolo mal, esa paz no es de Dios. Esa paz no viene de Dios. ¿De quién vino? ¿Será del mundo, del diablo, o tú la produjiste? Pero ¿cómo Dios nos va a hacer sentir en paz cuando estamos en desobediencia con Él? Es como cuando tú y yo mentimos. Y al mentir nos sentimos mal. Y como no nos sentimos mal, asumimos que todo estuvo bien. Porque como nuestro corazón no nos reprendió, no nos hizo sentir incómodos, pensamos que la mentira es buena o que estuvo bien. ¿No es cierto? Y la pregunta es: ¿pero estuvo bien? Entonces, ¿dónde estuvo el engaño? ¿En la ley de Dios o en tu corazón? En el corazón, hermano. Porque andamos buscando todo el tiempo sentires. Si siento, hago. Si no siento, no hago. Falta de compromiso con Dios. Y cuando tú no tienes compromiso con Dios, Él no está obligado a mantener su compromiso contigo. Por eso, hermano, la gracia, debemos de entender que es el favor de Dios. Muchos dicen: es el favor de Dios inmerecido. Es verdad, tú y yo no lo merecíamos. Pero ahora en Cristo sí lo merecemos, porque Él pagó para adquirir esta gracia. Ahora los que estamos en Cristo merecemos la gracia de Dios. No, hermano, porque nosotros pagamos algo para ser rescatados del pecado, sino porque el que pagó vive dentro de nosotros. Y Él lo único que nos dice es: mantente pegado de mí, porque sin mí nada puedes hacer. Recuerda que dentro de ti hay una naturaleza soberbia y rebelde que es tu carne, y entre la carne y el espíritu hay una lucha, y yo solo te puedo dar gracia sobre gracia cuando tú vienes en humildad a presentarte delante de mí, porque yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Entonces nos volvemos bien soberbios en la carne, hermano. Hablamos bien ligeramente. Vivimos sin andar conscientes, hermano, del peligro que existe. Es como aquel que está casado y vive como soltero. O es como aquella que está casada y vive como soltera. Está metiendo en problemas su propia relación. Al menos yo no quisiera que mi esposa viviera como soltera. Óyeme, te casaste, honra el pacto. Si quieres vivir soltera, pues desdivórciate de mí. Pero estás casada, tremenda. Estás ligada a mí.
Es que no puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Honra el pacto. Porque si no honras el pacto, yo tampoco estoy obligado a honrar el pacto que tengo contigo. Entonces Dios hace lo mismo. Y es un pacto contigo, iglesia. Y es un pacto eterno. Pero el pacto se tiene que honrar y respetar. Porque si no respetas el pacto que yo hice contigo, no estoy obligado a mantener mi pacto contigo. Porque ciertamente así está escrito: yo honraré a los que me honran. Entonces hay un pacto. Entonces cuando la iglesia, hermano, no entiende de que este pacto conlleva compromiso, conlleva fidelidad, conlleva respeto, honra, obediencia, entonces vive el cristianismo como quiere. Como el otro día, a un hermano, no es de aquí, para que no comiences a luchar en tu mente, dice: voy a hacer estas cosas para lograr una posición que yo quiero en el trabajo. Lo voy a hacer a mi manera. Le digo: así como vives el cristianismo, ¿verdad? Por eso te va como te va. Y sí se lo dije, hermano. A tu manera vives el cristianismo. Por eso te va como te va. A mi manera lo voy a hacer. Y a mi manera lo hacen. Y luego, hermanos, son los cristianos que no tienen compromiso con nadie. Compromiso ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con el servicio. Yo y Dios. Yo y Dios. Dios y yo. Cuando Dios dice, hermano, que la única forma de comprobar tu obediencia es si cumples 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tus hermanos como a ti mismo. En esto consisten los profetas y la ley. ¿Cómo que yo y Dios? No puedes convivir con tus hermanos. No soportas a tus hermanos. Dices que amas a Dios y aborreces a tus hermanos. Sal de tu engaño, hermano. Sal de tu engaño. Porque eso es un engaño. Pues que está escrito, hermano, en la palabra de nuestro Dios. Y te lo voy a recordar, no porque no lo sabes, sino para recordártelo nomás debido a la situación y condición en la que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Primera de Juan capítulo 1, hermano. Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 4, versículo 20 y 21. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No, yo y Dios, yo lejos de la iglesia, yo lejos de los cristianos. Son unos hipócritas. ¿Tú qué dices que son unos hipócritas? Tú demuestra que eres contrario. Tú demuestras que dejaste de ser hipócrita, pero vienes a ser como ellos, porque hablas de tanta hipocresía cuando tú mismo eres así. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado cuando hablamos. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Dice el versículo, capítulo 5, versículo 2: y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Conoces a alguien así? Dios y yo. Y el Señor, que ha luchado por 2000 años más o menos, por unir su iglesia, tú estás contribuyendo a la desunión. Tú estás contribuyendo a la división. Porque según tú, no se hacen las cosas como tú quieres. Espérate, es que aquí no estamos a hacer las cosas de ninguno como queremos, hermano. Aquí o respetamos la ley, o Dios no está obligado a respaldarnos. Yo recuerdo que cuando abrí este lugar le dije: dame una palabra tuya para confiar en que puedo seguir esto. Y lo único que me dijo fue: mi respaldo será tu guianza.
Digo, ok. ¿Qué es lo que debo de hacer? Observa en lo que te respaldo. Por ahí vete. Por donde no, olvídate. No es por ahí. ¿De qué se trata todo esto, hermano? Se trata de una sola cosa. Y aquí es donde entra la verdadera gracia abundante de Dios. De que cuando recibes a Cristo, el milagro más glorioso que hace dentro de ti es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento incluye lo que ya lo he dicho muchas veces en Ezequiel 36, 25 al 27. Te daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, te daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de ti para que Él mismo te ayude a guardar mis mandamientos. Aquí ya venimos a cómo obtenemos la gracia abundante de Dios. A tener comunión con el Espíritu de Dios. Porque cuando tenemos comunión con el Espíritu de Dios, Él mismo nos ayuda a guardar los mandamientos. Él mismo nos da su fuerza para responder a aquellos mandamientos que por nuestra fuerza jamás podremos cumplir. Jamás podremos obedecer. No creas que estamos en la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía esta característica. El que haga estas cosas por su propia voluntad y por su propia fuerza vivirá. Pero hermano, ahora en la gracia es de esta manera. Todo aquel que sea guiado por el Espíritu Santo estará cumpliendo todas las demandas de la justicia de la ley de Dios. Romanos 8:4, así lo dice. Venimos entonces a caer en esto. ¿Cómo un Dios? Porque a veces dice, ¿cómo Dios me está poniendo tantos mandamientos que no puedo cumplir? Ninguno puedes cumplir como a Él le agrada, hermano. Por tus propias fuerzas nunca. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Guiado por el Espíritu, hermano, dice Romanos 8:13 al 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que buscan tener comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo los guía a toda la verdad y les transfiere, les transmite toda la obra de Cristo, porque Cristo dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará, tomará de lo mío y se los impartirá a ustedes. La gracia nos habla de que nosotros con nuestras fuerzas no podemos obedecer ningún mandamiento que le agrade a Dios, pero con la gracia y fuerza del Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, todos los mandamientos los podemos obedecer, por más difíciles y duros que te parezcan, porque cuando el Espíritu de Dios toma tu corazón, lo sensibiliza, destruye la soberbia, destruye la arrogancia, destruye la presunción, y entonces solamente queda la humildad. Los humildes saben muy bien quiénes son ellos y quién es Dios. Los humildes ven claramente que sin Él nada puede hacer. Los humildes ven claramente que si algo bueno tienen dentro de ellos es Cristo mismo, que en ellos mismos no hay nada bueno más que el Cristo que vive dentro. Los humildes saben muy bien que esta no es su palabra, que es la palabra del gran rey, la palabra del juez de todos los cielos, la palabra del creador de todo el universo. Los humildes ven que esto, hermano, es la ley con la que el rey gobierna sus vidas. Los humildes ven que hay que prestar atención a cada palabra que la Biblia dice, porque esa es la suprema voluntad de su rey, para establecer el reino sobre él y para que él enseñe a otros a cómo caminar en este camino. Los humildes no tienen presunción, no tienen arrogancia. Los humildes ven a Dios, hermano, porque los de limpio corazón verán a Dios. Los humildes entienden la Biblia, y cuando entienden la Biblia no se llenan de soberbia ni de arrogancia, sino que se incrementa en ellos más la gloria y la adoración para aquel que le abre el entendimiento, porque ven claramente que sin Él nada puede hacer. Pero ¿hasta dónde ves, hermano? ¿Hasta dónde hay soberbia en tu corazón todavía? ¿Hasta dónde hay terquedad? La Biblia, hermano, no necesitas ir a una teología, años y años de teología para entenderla. No la entiendes por la soberbia en tu corazón, porque los humildes ven claramente lo que dice ese libro, hermano.
El Señor dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No dice, y fueron 10 años al seminario teológico para que al fin pudieran entender algo, si es que algo entienden. No, cuando nos volvemos a Dios de corazón, destruye la soberbia, que es la peor ceguera que en la mente y el corazón tiene el cristiano, por la cual no entiende la Biblia. Y entonces la Biblia se convierte en lo que es realmente espíritu y vida, porque sus palabras son espíritu y vida. Y cuando lees la Biblia, hermanos, los humildes ven la vida y el espíritu que está en la Biblia, ven a Cristo en la Biblia, ven el pensamiento de Dios, detectan el corazón de Dios. Y entonces, hermano, las cosas cambian, todo va cambiando. ¿Por qué? Porque los humildes, hermano, cargan la gracia de Dios en todo tiempo. Y cuando te has ganado el favor de Dios, hermano, lo tienes delante de Él, delante de los hombres y delante de los impíos también lo tienes. Porque esa gracia, hermano, te la has ganado, no porque eres, hermano, de noble corazón, sino porque te esfuerzas con todo y por todo para hacerle agradable a Dios. Y cuando Dios ve tu esfuerzo, es cuando viene el Espíritu de Dios a ayudarte a poner por obra su palabra. Pablo, hermano, cierra tus ojos. Pablo, hermano, recuerda, Dios cuando quiere darte gracias, te prepara primero para que tú puedas recibir la gracia, porque la gracia solamente viene a ti cuando de corazón reconoces que sin Él nada puedes hacer. Por eso Pablo, cuando Dios le quería dar una gracia extraordinaria y enseñar sabiduría y revelación abundante, lo enfermó. Él voluntariamente le mandó un mensajero, nuestro Dios le mandó un mensajero demoníaco para que enfermara a Pablo, dice Pablo. Y le dijo el Señor, ¿por qué? Te di esta enfermedad para que no te ensoberbezcas tanto, porque has tenido demasiada revelación de mi palabra. Y entonces, él era muy débil en su cuerpo, Pablo era muy débil. Y cuando uno está débil, hermano, y enfermo, porque Dios lo metió a esa situación, se siente tan incapaz, tan inútil, tan insignificante, tan inválido. Y cuando Dios nos lleva a ver esa condición, es cuando entonces podemos decirle, Señor, quítame esto, porque me estorba, porque me molesta, porque no me hace sentir bien. Pablo estaba enfermo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedida, 2 Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces lo he rogado al Señor, que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder actúa perfeccionándose en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Iglesia de Dios, te ha pasado por gran tribulación, pero te ha traído hasta aquí para que reconozcas tu debilidad. Porque cada vez que tú reconoces tu debilidad, su poder viene sobre ti. Cuanto más dices que sabes de la Biblia, menos en realidad sabes. Porque esa es soberbia de la carne. Pero cuando en tu corazón dices, Señor, si tú no me abres el entendimiento, jamás podré comprender tu palabra. Pero abre mis ojos, y mis ojos mirarán las maravillas de tu ley. Los humildes hablan así, porque saben que no es con su fuerza, sino con el Espíritu de Dios que reciben su favor. Es por el Espíritu.
Gracias, iglesia, por orar por nosotros. Gracias porque tú eres un instrumento que Dios usa para pulirnos a nosotros, para hacernos madurar. Gracias por todo lo que haces por nosotros, bueno y malo, porque todo es bueno al final, porque todo es bueno. Gracias por tu comprensión y gracias porque todavía asistes a este lugar, porque no estás forzado a venir, lo haces voluntariamente. Y cuando voluntariamente uno hace las cosas por el Señor, pero con compromiso y sacrificio, estamos perdiendo nuestra voluntad para ganar la voluntad del Padre. Y en esto, iglesia, hay gracia abundante. Cuanto más golpe a la soberbia de la carne nos da, es porque Dios quiere otorgarnos mayor gracia, porque su gracia solamente reposa en el corazón de los humildes. Y cuando nos lleve a ese grado de humildad, su gracia será incesante en nosotros. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia, y le doy gracias a Dios por ti. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus generaciones, bendigo para siempre tu alacena, tu trabajo, tu dinero, tus hijos. Bendigo tu territorio, bendigo tu casa, tu hogar, tu ciudad, en el nombre de Jesús. Y que por la palabra del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, tú seas engrandecido, tú seas levantado, tú seas prosperado en sus caminos. Padre, permitimos un momento de ofrendas y diezmos voluntarias. Esto es voluntario también. En el nombre de Jesús, Padre,